Bien, llegamos a lo que es el final del Sermón del Monte, así que lean el capítulo 7 primero y después seguimos aquí con el video, así que pausenle, lean el capítulo 7 y empezamos aquí. Bien, como dije, llegamos al final de lo que es el Sermón del Monte. Y antes de que entremos a explicar algunos cuantos detalles de este capítulo, quiero que noten algo. Puede que no se hayan dado cuenta de ello al leerlo, pero aunque parece que Jesús está hablando de varios temas aleatorios, en realidad Jesús está hablando en pares. Por ejemplo, juzga versus ser juzgado, ¿no? Padre que da piedras a los serpientes o serpientes al hijo versus el padre que da pan y pescado. La puerta y senda amplia que lleva a la destrucción versus la puerta y senda angosta que lleva a la vida. Falsos profetas versus seguidores, lobos versus ovejas, espinos y cardos versus uvas e higos. La casa sobre la arena que es destruida versus la casa sobre la roca firme. Entonces, por un lado tenemos todo lo malo que lleva a destrucción y por otro lado, pues lo que la iglesia debería de ser. Pero recordemos que Jesús está hablando en este caso al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, tanto como nosotros. Lo que quiere decir es que en esta comparación de pares que Jesús hace, técnicamente todos deberíamos de estar del lado que lleva a la vida, pero desgraciadamente pues no es así, casi siempre estamos de este otro lado. Por eso el título de la predicación, ¿no? ¿De qué lado estás? En esta lista de pares que hace Jesús, ¿de qué lado estás? En el primer par, pues tenemos al que juzga y al que es juzgado. Antes que nada debemos aclarar que lo que está diciendo no es, pues como nadie te puede juzgar, haz lo que quieras. Porque mucha gente así lo lee, ¿no? Y a veces dicen, solo Dios puede juzgarme. Y como está el meme ¿no? De, solo Dios puede juzgarme y primero con una sonrisa y después ya todo triste porque, caray, pues sí, ¿no? Si Dios es el que te puede juzgar, sale peor. Si ponemos atención, Jesús habla en este capítulo de una forma adecuada de juzgar cuando dice por sus frutos los conocerán. A lo que Jesús se refiere con respecto a juzgar aquí tiene que ver con la hipocresía, tal como lo deja claro en los versículos 3 y 5. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Es una forma de decir que la mota en el ojo de tu hermano pues es la viga que tienes en el tuyo. Si tienes el mismo pecado que tu hermano, ¿por qué te sientes moralmente superior a él si estás pues en el mismo lugar que él? Y esto va de vuelta a lo que decía en el capítulo 6 acerca de los ojos siendo la entrada a la tentación. Si no tienes tu mirada puesta en Dios, entonces la tienes puesta en tentaciones. Esta es la mota o la viga en tu ojo. ¿Qué es lo que tienes en tu ojo? Revísalo. En el contexto inmediato Jesús identifica a quienes está describiendo como jueces. Ahí en Mateo 5:20 estaba dirigiendo esto a los escribas y fariseos. Pero ¿cuántos de nosotros como cristianos no somos muchas veces como ellos? Según la historia, pues muchos de los escribas y fariseos eran hombres humildes y piadosos, pero precisamente esa santidad es lo que creaba un ambiente en el que se comenzaba a juzgar a los que no vivían según los estándares. Y esto es un ambiente que muchas veces vemos en la iglesia, ¿a poco no? Con esto, ni Jesús ni yo estamos diciendo que no debería haber estándares altos con respecto a nuestro comportamiento, tanto entre nosotros como con los del mundo. Debe de haber un estándar más alto, debemos de vivir bajo un estándar más alto. Si tenemos que tratar de evitar caer en la tentación de ver con menosprecio las fallas de los demás. Noten también que Jesús dice que es posible que eventualmente alguien te ayude a quitarte la mota de tu ojo. Así que dejemos dejémonos ayudar por otros. Pero lo que sí advierte con firmeza es que usualmente el que está más dispuesto a decirle al otro qué hacer, pues es el que tal vez debería voltear a verse primero al espejo, porque también tiene un problema en el ojo. Así que para no ser juzgados severamente, pues no juzguemos con severidad. Todos vamos por el mismo camino, solo algunos pues van más despacio, van topándose con más obstáculos que otros. Entonces, en lugar de juzgar, ayudemos. Y así como debemos ayudar a otros, debemos buscar ayuda también cuando la necesitamos. Y esto es lo que nos lleva al otro par aquí de comparaciones, a la del mal padre y el buen padre. Pidan y se les dará. Necesitan ayuda con la tentación que tienen, no duden en pedirle a Dios ayuda, no duden en pedirle a alguien más ayuda.
Esta es una cosa que nos cuesta mucho trabajo. En mi caso, por ejemplo, parte de mi trabajo es pedir dinero a iglesias y es incómodo, no me gusta. Sé que a muchos de ustedes también les cuesta trabajo pedir ayuda, pero ¿cómo se les va a ayudar en tiempos de necesidad si nunca expresan esa necesidad? El problema no creo que sea que nos falte fe en Dios cuando pedimos. Yo creo que el problema muchas veces es que no sabemos pedir, no somos específicos y muchas veces lo que pedimos pues no es algo que tal vez sea apropiado, ¿no? Si por ejemplo oramos y decimos Dios perdóname por lo que estoy a punto de hacer, pues no creo que sea una buena oración. Santiago 4.3 nos dice que muchas veces pedimos con malos propósitos. Por eso Jesús en este sermón, en el capítulo pasado, dio un ejemplo de cómo orar adecuadamente. Padre nuestro. Así como un padre, debemos hablar con Dios, convivir con Dios y en ocasiones pedirle a Dios, pidan y se les dará. Y me gusta la comparación que Jesús hace aquí entre un mal padre y un buen padre. ¿Qué hombre le daría a su hijo una piedra en lugar de pan? ¿Saben quién? Satanás. Recuerden antes de que Jesús comenzara este sermón, cómo fue tentado en el desierto por el diablo y que el diablo le dijo, convierte en pan esta piedra. Ese es el tipo de padre que Satanás es. Y aún así, aún sabiendo esto, muchas veces decidimos ser familia de él en lugar de familia de Dios. Por otro lado, Jesús nos enseña que un buen padre, Dios, va a dar pan y pescado a sus hijos, verdadero alimento. Más adelante Jesús mismo alimentará a una multitud con panes y peces, ahí en Mateo 14. Cuando pedimos con malas intenciones, ¿será posible que estemos pidiéndole al Padre incorrecto? ¿En qué familia estás? Luego Jesús habla de otro par, ahora habla de puertas y sendas. Hace años, creo que fue la primera vez que conocí a Sara, a Laco, le decimos aquí. Mi primo Josué y yo fuimos a comer a su casa y era una pequeñita en ese entonces, ¿no? Toda está chiquita, pero estaba más chiquita en ese entonces. Nunca se me olvidará que cuando Josué estaba a punto de entrar, Laco, pues al ver que pues él estaba gordo y su puerta de ella estaba muy angosta, le dijo, ¿y si vas a caber? Ahora esto nos indica que si uno quiere entrar al cristianismo, uno debe de hacer un esfuerzo porque va a costar trabajo entrar. Y quiero recalcar esto un poco. Muchas veces cuando la gente lee esto, piensa que el camino es el cristianismo y la puerta es la entrada al cielo. Probablemente así lo han llegado a escuchar algunos de ustedes, incluso algunos así se lo imaginan, o incluso en imágenes a veces así lo dibujan. Pero noten lo que dice, la entrada por la puerta es primero, luego el camino. La puerta, nos dice Juan 10, 7 y 9, es Cristo. Juan 14, 6 nos va a decir que el camino es Cristo también. La salvación es Él. El cristianismo se trata de seguirlo a Él. Seguir a Cristo va a requerir un esfuerzo por parte nuestro para entrar por esa puerta estrecha y mantenernos en ese camino angosto sin caer. El costo del discipulado es uno caro. Por eso Jesús dice, pocos son los que la hallan. ¿Por qué puerta estás entrando? Luego sigue el par que habla de falsos profetas siendo comparados con lobos y árboles sin fruto. El lobo obviamente pues simboliza la malicia de estos hombres que enseñan mentiras. Lo que a veces no es tan obvio es el simbolismo del fruto. ¿Para qué es el fruto? Para alimentar, para nutrir. Si las enseñanzas de estos hombres no alimentan, no nutre, son falsos profetas. Como cristianos somos llamados a ser discípulos, lo que significa que vamos a enseñar a otros. ¿Es nuestra enseñanza algo que nutre a otros? ¿Qué clase de árbol soy? Si soy un árbol que no se nutre de la palabra de Dios, ¿cómo creen que será mi fruto y cómo será la nutrición que yo le dé a otros? Y esto aplica para todos. ¿Qué clase de árbol son? ¿Qué fruto están dando? ¿Están nutriendo a otros? ¿Los están desnutriendo? ¿O son pues un árbol de adorno? Noten que solo el árbol que da buen fruto pues es el que se mantiene en pie. Lo demás pues es cortado y es echado al fuego. Solamente sirve para leña. ¿Qué clase de leña eres? no se crean. ¿Qué clase de árbol son? Esperemos que uno que dé buen fruto. Luego llegamos al último par, el de las casas. Este también está fácil de entender, ¿no? Si tu vida es como una casa, ¿sobre qué estás edificado? Hace poco vimos en las noticias que se abrió un socavón en Puebla
y día con día se abría más y todos ahí estábamos a la expectativa de ver cuando se iba a caer una casa que estaba ahí al lado. Incluso hubo muchos memes al respecto. Los que construyeron ahí seguramente pensaron que algo así pues no iba a pasar. Si nos pasara a alguno de nosotros, estoy seguro que también nos sorprendería esto. El punto es que pensaban que la casa estaba bien cimentada, pero no. A lo que voy es que algunos pensamos que estamos bien cimentados sobre las enseñanzas de Jesús, pero las practicamos, porque la práctica de las enseñanzas de Jesús pues es la roca, la falta de práctica es la arena. Vuelvo a preguntar, dependiendo de si estás practicando las enseñanzas de Jesús o no, sobre qué estás edificado. Puede que debajo tuyo, se está trepando aquí puede que debajo tuyo se esté haciendo un socavón y tú ni en cuenta. Por tus frutos te conocerán. Con este sermón del monte y específicamente en esta última parte, Jesús nos enseña que existe una tentación de separar la verdad de lo que creemos, de lo que vivimos. Pero nos enseña también que es imposible separar la fe cristiana del cómo vivimos. Si pensamos que pueden estar separadas, pues por sus frutos los conocerán. En otras palabras, si no vives tu cristianismo, pues no eres cristiano. Si construimos nuestras vidas conforme a la enseñanza de Jesús, seremos parte de esa casa que estará en pie para siempre. ¿Qué tipo de casas están construyendo en sus propias vidas? ¿Qué tipo de casa estamos construyendo como iglesia? ¿Estamos practicando las palabras de Jesús o solo las estamos leyendo, escuchando y pensando? Y eso estuvo bueno, ¿no? Ese sermón me gustó. Ser cristiano no se trata de admirarnos de su enseñanza, como lo hicieron algunos cuando Jesús terminó de predicar. Se trata de vivir su enseñanza. Ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Que Dios los bendiga.